agradeceros la presencia, agradecer la participación de dos empresas que son competencia directa en una presentación en la que ambos nos han permitido ver las capacidades de la tecnología, y es una cosa muy bonita que en una asociación dos empresas que compiten directamente para vender sus equipos sean capaces de colaborar de una manera tan abierta y tan agradable para presentarnos sus capacidades y lo que las técnicas permiten, ¿no? Bueno, hemos hablado ya de lo que son los equipos de perforación, dirigida. No sé si, Elena, se ve mi presentación. No, no se ve tu presentación. Pensaba que no querías todavía compartirla. No estamos viendo. Estoy intentando conseguirlo. A ver si ahora la veis. Sí, maximiza, por favor. Sí, estoy en ello. Vale. Bien. Vale. Como os decía, hemos hablado hasta ahora de técnicas o bien técnicas muy especiales, como son las técnicas de tuneladoras, que como habéis visto hacen grandes proyectos, no solo grandes proyectos, pero sí que están más orientadas a un determinado tipo de actuaciones. Y también hemos visto las capacidades que nos aportan los equipos de perforación dirigida. Aquí vamos a hablar ahora de unas técnicas algo más convencionales, que llevan más tiempo en el mercado y que al final tienen su interés, tienen su utilidad práctica, y que nos puede ayudar mucho conocerlas y ser consciente de sus capacidades y de sus limitaciones, ¿no? Vamos a hablar básicamente de la inca neumática y vamos a hablar también de la perforación con hélice, que son sistemas que se vienen utilizando desde hace muchos años y que nos permiten dar soluciones normalmente y de forma muy típica a pasos de instalaciones por debajo de servicios existentes, carreteras, entornos ferroviarios, canales. Bueno, en aquellos servicios en los que la interrupción del servicio pues no es deseable, ¿no? Básicamente estos equipos siempre utilizan como elemento de soporte o de perforación tubos de acero. Ya habéis visto que las microtuneladoras básicamente utilizan tubos de hormigón o polímeros o concretos. Los equipos de perforación dirigida normalmente utilizan tubos de polietileno, tubos flexibles. También pueden utilizar tubos de acero, pero estas técnicas que os voy a presentar necesitan utilizar tubos de acero, ¿vale? Entonces, os presento una pequeña diapositiva que me gusta presentar para que os hagáis cuenta de que en los trabajos de perforación, os han dicho los anteriores ponentes y yo me ratifico en ello, es el terreno el que marca tanto la técnica que ha de utilizarse como la forma en la que va a utilizarse esa técnica. Entonces, la información previa para cualquier tipo de actuación de tecnología sin zanja es un elemento decisivo de cara a que el éxito final de la actuación sea tal o te metas en un problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer contempla, como veis, las actuaciones en terrenos mixtos, ¿vale? Terrenos suaves o terrenos coluviales, incluso en algunos casos terrenos rocosos, ya hablaremos de ello. Y el objetivo de estas técnicas son perforaciones de longitudes cortas a medias. Si te vas a una perforación de largas distancias, si entiendo largas distancias por encima de los 150 metros, por ejemplo, normalmente estás en el campo de las dirigidas o de las tuneladoras. Si bajas de ahí, estos equipos son equipos sencillos, son equipos en los que hay más instaladores, hay un número elevado de instaladores, y puedes dar una solución correcta a problemas muy concretos. Y en determinadas situaciones son las formas de trabajo más adecuadas. Vale. La inca neumática también la podéis encontrar en términos ingleses definida como ramming. Para la inca neumática, el elemento básico de perforación es el propio tubo. Tú utilizas el tubo porque lo clavas en el terreno y lo clavas en el terreno por una secuencia de golpeo que actúa un martillo neumático. Esta pieza que veis aquí es un martillo neumático, golpea el tubo y lo hace entrar desde una cata de entrada hasta una cata de salida. Estas técnicas siempre trabajan desde catas de entrada o fosos de ataque y salida.
Bueno, como veis, eso, en distancias entre 50 metros y 100 metros. Ojo con las precisiones. Este no es un sistema guiado. Básicamente se trata de golpear el tubo y hacerlo llegar al otro lado. Con lo cual, las inferencias de los distintos tipos de terrenos y de la propia gravedad puede provocar desviaciones y las va a provocar, de hecho. Ventaja de este sistema, es un sistema al que el nivel freático le afecta poco. Es decir, como no se produce extracción de material durante la ejecución de las perforaciones, es muy respetuoso con la instalación bajo la que pasa. Las incrustaciones de agua, si bien complican la actuación, no impiden su funcionamiento y, sobre todo, la posibilidad de producir sobreexcavaciones es muy pequeña, ¿vale? Esa será su gran diferencia con respecto a la perforación con hélice, que es un sistema básicamente parecido, pero utiliza formas diferentes. Vale. Esto es una obra típica de Inca por golpeo. Aquí veis el tubo, aquí veis una campana de adaptación que nos sirve para utilizar los distintos martillos de golpeo. Los martillos de golpeo son de un tamaño fijo y su tamaño está relacionado al diámetro del tubo que vas a instalar y a la longitud de la perforación a ejecutar, ¿no? Pues hay unos adaptadores que permiten pasar de unos diámetros a otros y transmitir el efecto de golpeo que el martillo produce por medio de la acción del aire comprimido. Bueno, veis que se puede trabajar en entornos enormemente sensibles. Esto es el puente de Aranda, por donde se tiró el tío Juanillo. Y bueno, pues aquí estáis viendo una actuación de golpeo en un entorno pues verdaderamente complejo. Se hizo un muro frontal para evitar el derrumbe de piedras que quedaran sueltas y con este sistema se hizo la perforación. Vale. Grandes ventajas de este sistema, pues permite trabajar muy bien en entornos aluviales. Los entornos aluviales son entornos muy complejos para cualquier tipo de perforación, porque el material aluvial se derrumba, pero sin embargo no es fácilmente extraíble. La máquina de perforación dirigida extrae su material por medio de la flotación en bentonitas y es muy difícil hacer flotar en bentonita un bolo de granito. Y las máquinas de hélice, cuando se encuentran un bolo que es mayor que su par de giro, pues gripan porque no pueden hacerlo trasladar. Sin embargo, el golpeo produce un efecto de recolocación o de rotura que nos permite pasar con ciertas garantías en entornos en los que otros sistemas no son compatibles, no consiguen esa actuación. También es cierto que es muy difícil en esos entornos dar una garantía de precisión, porque el tubo va a ir acomodándose a donde consiga obtener un hueco para perforar. Pero en entornos gravosos bolosos, entornos inestables o con niveles freáticos, este es un sistema muy recomendable. Vale, esto es un sistema de hélice. La hélice, aquí veis una máquina, la máquina de hélice tiene que empujarse contra un muro de reacción o una zona de apoyo. Aquí veis que no necesariamente tiene que ser un muro muy consistente. Si el terreno es competente, pues una placa de reparto nos sirve para poder apoyar la máquina y la máquina empuja el tubo. En estas máquinas hay una cabeza de rotación en el frente, algo similar, mucho más sencillo a las cabezas que llevan las tuneladoras, pero la idea es la misma. Pero en estos equipos la cabeza de perforación sí va por delante del tubo. En este equipo el tubo no es un elemento de perforación, es un elemento de soporte para que no se derrumbe, no decaiga el material una vez que tú has avanzado por delante de él. Entonces, existe la posibilidad en entornos aluviales de que se produzca una sobreexcavación en el paso de hélice y estés retirando más material del que tú realmente querrías retirar y se produzca una sobreexcavación. Bueno, para detectar eso es importante llevar un control volumétrico, la experiencia del operador es, por supuesto, fundamental y, sobre todo, saber a qué te estás enfrentando, no encontrarte con algo que no estabas esperando, ¿no? Las longitudes de perforación que estos equipos pueden conseguir son algo mayores que las del golpeo en condiciones generales y trabajan muy bien en entornos más cohesivos o más consistentes que la Inca neumática. Por ejemplo, rocas blandas, yesos, calizas razonables, areniscas, bueno, hasta 400-600 kilos por centímetro cuadrado es un elemento que puede ser válido. A partir de ahí ya te tienes que ir a cabezas de cortadores y a otras combinaciones diferentes que no serían puramente un equipo de perforación con hélice, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar de una aplicación concreta, es decir, no siempre lo que hacen los aplicadores es solo lo que existe en el mercado, sino que hay formas de mejorar las capacidades de los sistemas con los que contamos, ¿no? Antes he dicho que la Inca neumática no es un sistema guiado y efectivamente no lo es, pero existen formas
para darle capacidad de guiado a esa forma de trabajo cuando el entorno te lo exige. Tenemos que hacer un colector en un entorno gravoso con 4 o 5 metros de nivel freático por encima de la perforación, pues o bien te vas a una tuneladora, como ha explicado Gudelia, o bien, si la perforación es corta, los diámetros son contenidos, si estamos hablando de diámetros de hasta 1000, 1200, puede ser un sistema alternativo más económico utilizar una combinación de técnicas como lo que os voy a contar. En este caso lo que hacemos es hacer primero una perforación dirigida, pero con idea de pasar una guía de paso, ya que la perforación dirigida nos permite mantener una pendiente controlada, una dirección controlada, y eso hace que podamos pasar un tubo de polietileno que corresponde con las características de proyecto, pues, manteniendo las pendientes y las profundidades que se nos han solicitado. Una vez que disponemos de ese pasatubos, lo que hacemos es, o bien por tracción con cabrestante o bien por introducción de barras de tiro de un equipo que originalmente se utiliza para la restitución de tuberías, esto es un Grundoburst, lo que hacemos es que nos pasamos una barra de guía. Y con esa barra de guía contamos con un equipo de tracción que lo que va a hacer es traccionar la cabeza de golpeo para que la perforación transcurra por la trayectoria que nosotros hemos ejecutado previamente con el equipo de perforación dirigida. A partir de eso, conectamos la cabeza de tiro con la cabeza de golpeo, ejercemos tracción sobre ella y combinamos el golpeo del martillo para que produzca el avance del tubo. Digamos que aquí se reparten los trabajos. El golpeo tiene la responsabilidad de la excavación, porque es el que realmente aporta la potencia, mientras que la tracción lleva la responsabilidad de guiado. Por lo tanto, utilizamos siempre la máxima tracción de la que disponemos y el mínimo golpeo para regular esa actuación y que no se salga de la trayectoria que tenemos prevista, ¿no? Bueno, una vez que el tubo ha pasado y ha llegado a su posición definitiva, como es una inca por golpeo, el material interior no se ha retirado. Entonces procede a hacer un trabajo de limpieza, en este caso con hélices, a veces con aire comprimido o con agua a presión, para luego poder introducir el tubo de servicio definitivo por el interior del tubo de acero, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que veis es una actuación en la que suplementamos con la colaboración de otras técnicas una deficiencia de la técnica adecuada en función del terreno que nos hemos encontrado. Vale. Y os quería trasladar una novedad en la que estamos trabajando. Esto no es un desarrollo nuestro, es un desarrollo de una empresa europea que ha trabajado adaptando o desarrollando los martillos en un martillo en fondo específico para perforación horizontal. Los martillos en fondo no son una novedad en cuanto a un sistema de perforación horizontal. Se pueden implementar en las máquinas de perforación helicoidal, como la que habéis visto, pero los martillos en fondo tienen un problema y es que cuando el tallante hace su efecto de avance y retroceso en el golpeo de la roca, si tú te encuentras una zona pequeña e inestable, ese tallante puede quedar relleno de tierra y entonces ya no cierra. Y al no cerrar, no se amartilla y como no se amartilla, ya no golpea. Bueno, necesariamente tienes que sacar toda la herramienta de perforación, limpiarlo, adaptarlo y volverlo a introducir. Esta gente ha desarrollado un sistema en el que ese martillo de golpeo en fondo lleva arrastrada la camisa de golpeo de tal manera que le produce, le da un entorno de golpeo de recorrido en el que no se atasca, con lo cual permite, como veis, este entorno es enormemente complejo de perforación, ni siquiera son gravas, son granito descompuesto en tamaños pequeños que es complicadísimo de retirar, porque aquí la hélice te colapsa, la dirigida para llegar a estos diámetros debe hacer un agujero ya de un tamaño importante que ha de sostenerse con bentonitas, con lo cual es fácil que se produzcan asentamientos o derrumbes a lo largo de la perforación y que te abracen el tubo. Sin embargo, con esta técnica creemos que se da una solución muy adecuada para los entornos complejos de bolos. Pues hablando de Castilla y León, por ejemplo, en la zona del norte de León hay una incidencia de bolos muy importante que crea muchos problemas a la hora de perforar, que normalmente solucionamos con un test por golpeo, pero que en determinadas longitudes, en determinadas distancias, esta podría ser una solución alternativa. También se me ocurre Ávila, la zona de Segovia, todas esas zonas donde pueden aparecer bolos de morrena, situaciones como esas. Bueno, pues esta parece una técnica muy adecuada. Estamos trabajando en ella, todavía no está implantada en España, ha habido algunos proyectos piloto, pero bueno, estamos en ello para poderla introducir y adaptarla y meterla dentro de las opciones que nosotros ofertamos como forma de solución, ¿no? Vale, yo por mi parte he terminado, intento
ser lo más breve posible y dar lugar a las consultas que espero que sean de vuestro interés y a ver si podemos ir avanzando en el tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos.